Bueno, pues por supuesto que el inicio de un sexenio, de un nuevo gobierno, debe de ser, por definición, motivo de esperanza. Esperanza de que las cosas mejoren, esperanza de que los errores se corrijan, pero esa esperanza no implica que dejemos de advertir riesgos, de alertar de los riesgos. Y nosotros identificamos algunas bombas de tiempo que le heredó el gobierno anterior a la administración que ahora encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Hace unos momentos se instaló la Comisión de Hacienda y es importante tener claro que una primera bomba de tiempo es el crecimiento de la deuda pública. La deuda pública durante el sexenio anterior creció de 11 a más de 16 billones de pesos y como proporción del PIB va a cerrar este año alrededor de 5.9%. Esto es el déficit fiscal, es decir, endeudamiento más alto en los últimos 36 años. Y como están agotados prácticamente todos los fondos de reserva, pues ahí hay una bomba de tiempo que lamentablemente heredó el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum de la administración anterior. En segundo lugar, las pérdidas de Pemex, particularmente de Pemex Refinación. Durante el sexenio anterior, Pemex Refinación perdió más de 980,000 millones de pesos. Es una tendencia absolutamente insostenible para el país. Se tendrá que hacer cargo la nueva administración de esa herencia. Y bueno, por supuesto que nosotros en este sentido celebramos el anuncio de la nueva presidenta de que México empiece ya una transición seria hacia las energías renovables. Entonces termino como empecé. Por supuesto que hay esperanza de que las cosas mejoren, de que las cosas cambien, de que las decisiones se tomen basadas en evidencias y no en ocurrencias, pero también es nuestra responsabilidad señalar las bombas de tiempo que recibió esta administración del gobierno anterior y, por supuesto, manifestar nuestra disposición para que podamos resolver estos problemas de manera conjunta. Se tendría que regresar con la anterior reforma energética, en el caso a las rondas, a la inversión privada para sacar adelante a Pemex. O sea, lo primero es una decisión de orden muy práctico. Pemex gana dinero cuando extrae petróleo y lo vende. Por una razón muy sencilla, porque extraerlo, un barril, cuesta alrededor de $14 y se vende en más de $60. Por eso cuando Pemex extrae un barril de petróleo y lo vende, gana dinero. Pero Pemex pierde muchísimo dinero con esta ocurrencia de la refinación. Por eso perdió Pemex Refinación en el sexenio anterior 980,000 millones de pesos. Entonces, más allá de reformas, lo primero que necesitamos es que las decisiones se dejen de tomar basadas en ocurrencias, como era el sexenio anterior, y se tomen basadas en evidencias, en números, en cifras, en datos. Esa decisión ni siquiera requiere una reforma legal. Lo único que requiere es sensatez, entender dónde gana dinero Pemex, dónde pierde dinero Pemex y poner el acento, el interés en aquello que permita que Pemex prospere. Y por supuesto eso es de beneficio para el país. Ricardo, también hay evidencias de que estas grandes obras o mega obras son un barril sin fondo. Entonces, seguir apostando a esas mega obras que son inservibles, pues a lo mejor también sería derrochar los recursos. Y aplica el mismo principio, y creo que tienes toda la razón. Si las decisiones se toman basadas en evidencia, muchos tenemos la esperanza de que aflore el perfil científico de la doctora Sheinbaum y que dejemos atrás esto de tomar decisiones a partir de las ocurrencias de una persona, aun cuando no están respaldadas por cifras, por datos. Estamos convencidos de que haber construido la refinería de Dos Bocas fue una absoluta ocurrencia. Ahora lo que vemos es un cambio de rumbo hacia las energías renovables, lo cual tiene mucho más que ver con la evidencia de lo que está pasando a nivel mundial. Senador, el día de ayer toda la oposición en sus posicionamientos estaban en el entendido de este diálogo, de esta apertura con el nuevo gobierno. Sin embargo, la presidenta no hizo alusión a este tema de la unidad o de alguna reconciliación. ¿Sería una mala señal para la oposición el que no se les haya tomado en cuenta? Es por supuesto temprano. Apenas es el primer día del gobierno como para sacar conclusiones, pero es cierto, quienes estuvimos ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro fuimos testigos de que el énfasis no se puso ni en la pluralidad, ni en el diálogo, ni en los acuerdos. El énfasis se puso más bien en la continuidad del gobierno. Los símbolos importan, el discurso abrió
con referencia a uno de los eventos más polarizantes de la historia moderna del país, como lo fue el desafuero, y cerró con un viva la cuarta transformación. Es un poco como si Vicente Fox hubiera cerrado su primer discurso con un viva acción nacional. Entonces, por supuesto que ahí hay señales preocupantes, pero también es cierto que es temprano para sacar una conclusión. Yo tengo la esperanza de que este gobierno sea distinto al anterior, que deje atrás la polarización, la división, el encono y que llame en los hechos a la unidad nacional, al diálogo y a la colaboración entre todos para construir un país mejor. Senador, ¿y qué opina respecto a los programas sociales que planea la presidenta fortalecer? Digamos, eso también es importante, ¿no? Ustedes como grupo parlamentario los van a respaldar, cuáles sí, cuáles no, ¿hasta dónde? Yo estoy absolutamente a favor de las transferencias directas, que son el criterio detrás de los programas sociales. A usted les consta que cuando fui candidato presidencial propuse el ingreso básico universal, que sigue esa misma lógica. Por supuesto que no basta con que haya transferencias directas. El gobierno tendrá también que invertir de manera seria en educación, en salud, en infraestructura, si queremos que haya prosperidad compartida, pero por supuesto que son una buena decisión y nosotros vamos a estar en apoyo de los programas sociales. No son ocurrencias, digamos, eso no es una ocurrencia. Esa no lo es. Como todos los gobiernos, hay claroscuros. Yo creo que el gobierno anterior tuvo más oscuros que claros. Uno de los aspectos positivos, sin duda, son los programas sociales. ¿Dónde están los aspectos más negativos del gobierno que termina? Pues fundamentalmente en salud, en educación y en seguridad. Y es un asunto de números, no de opiniones. 50 millones de personas no tienen acceso a servicios de salud, de acuerdo a las cifras oficiales. Segundo, 25 millones de personas están en rezago educativo. Eso es 1.6 millones más que lo que recibió el gobierno de López Obrador. Y tercero, y lo más grave, el país está ensangrentado. Esta estrategia de militarizar al país no ha funcionado y no es nuevo que no funcione. Nos fuimos de 60,000 homicidios al año a 120,000 cuando empezó la militarización en tiempos de Calderón. Con Peña Nieto nos fuimos a 140,000 y el problema es que ahora vamos a cerrar esta administración arriba de los 200,000 homicidios al año. Es claro que esa estrategia no ha funcionado. Esos son los tres retos más grandes que tiene la nueva administración: corregir el rumbo en materia de salud, de educación y de seguridad. Ricardo, en el caso de Sinaloa, Culiacán concretamente, se habla de que es necesario que se aparte el gobernador Rubén Rocha Moya para que de alguna manera también haya pues, un elemento de pacificación. Sí, creo que lamentablemente el problema es muchísimo más profundo que la separación de una persona. Ojalá con separar a una persona se resolviera el problema de violencia que tenemos en el país. Lo que está pasando en Sinaloa es gravísimo, pero no es exclusivo de Sinaloa. Es decir, el sexenio que termina es el sexenio más violento en la historia moderna del país. No hay otro sexenio con más de 200,000 homicidios en la administración completa. Por otro lado, en relación a lo que comentabas de la unidad, yo creo que todo el país le agradecería a la presidenta tratar de acabar con el encono y la división y encauzar nuevamente al país hacia la pacificación, porque hay que recordarle, como tú comentabas, que es presidenta de todos, no nada más de una fracción. Esa creo que es la esperanza de todas y de todos los mexicanos, que esta nueva administración deje atrás el discurso de división, de polarización, de encono y sea un nuevo comienzo en donde se llame a la unidad nacional, en donde todos pongamos la parte que nos corresponda para que le vaya bien al país. Ojalá que así sea. Una última cuestión de mi parte. ¿Qué opinión te merece ese beso que le da Claudia Sheinbaum a Manuel Velasco en la Cámara de Diputados? No lo vi. No lo vi. Pero se acerca y le da un beso en la mano a Manuel Velasco. No, preferiría no opinar de algo que no vi, no ubico eso. Ahorita me informo. En el caso de Guanajuato, ¿qué opinión le merece? La violencia también está desbordada. El fin de semana, un alto índice. Por eso justamente cuando me preguntan por Sinaloa, lo que yo respondo es que el problema de violencia es un problema generalizado en la República Mexicana. Es decir, que un sexenio termine, déjenme recuperar estas cifras, en todo el sexenio de Fox hubo 60,000 homicidios, es decir, 60,000 asesinatos. En el de Calderón, ya con una estrategia de militarización, nos fuimos a 120,000 homicidios en el sexenio.
En el de Peña Nieto nos fuimos a 160,000 homicidios. Este sexenio que concluyó está terminando arriba de los 200,000 homicidios. Entonces, efectivamente, el problema no es 1, 2 o 3 estados, es un problema generalizado de una estrategia que no ha funcionado. Y por eso es que nosotros no votamos a favor de la militarización. Ahora, el día de ayer yo oí cosas que me parecieron muy interesantes. Se habló de inteligencia, 1, se habló de más investigación, 2, y se habló, 3, de coordinación con policías estatales y municipales. Ojalá eso se haga realidad, porque eso podría implicar un cambio de rumbo. Mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a obtener resultados diferentes, y es claro que hoy el país no está en paz y que la violencia está desbordada. Entonces, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum es positiva, la respalda y consideraría usted que podría funcionar para la estrategia de seguridad. Dentro de lo que ayer escuchamos, otra vez hay claroscuros. No me gusta que se doble la apuesta en términos de la militarización, hay algunos párrafos en ese sentido, pero me parece un acierto que se hable de más inteligencia, más investigación y más coordinación con estados y municipios. Ojalá el acento esté en lo segundo y no en lo primero. Y ni partidizar también la seguridad, ¿no? Pues empezamos a partidizar la seguridad en estados, que unos sí se combate, otros no, pues nunca se va a llegar a nada. Eso es algo fundamental, entender que el problema de seguridad es un problema generalizado, que no distingue colores y que en ese tema, lejos de volverlo un debate político partidista, debemos todos con honestidad poner lo mejor de nuestra parte para que México pueda vivir en paz. Senador, y sobre la carta que envió el presidente de la mesa directiva a la ministra Norma Piña pidiendo la información sobre los cargos, cuántos funcionarios eran ahí y que hay reticencia, así lo señaló él. ¿Qué opina usted de que no le quieren dar esta información para que se empiece a armar lo de la elección popular? No conozco esa carta, pero bueno, pues cuando ellos la hagan pública, con mucho gusto nos pronunciaremos. Ahora, sobre la reforma judicial, ahí no está el problema central. El problema central de la reforma judicial está en que hoy Morena, con sus mayorías, va a tener el control de quienes aparezcan en la boleta, número 1. Y número 2, que crean un tribunal, y estoy convencido que eso es un error enorme, integrado por 5 personas que tendrán una facultad que jamás ha tenido un órgano en la historia de México. Esas 5 personas podrán destituir a cualquier juez y a cualquier magistrado de tribunal colegiado de circuito en México. Eso me parece un exceso que de alguna manera va a terminar con la autonomía del Poder Judicial. Ojalá, ahora que empecemos a discutir las leyes secundarias, podamos todos coincidir en que eso es un exceso y se pueda corregir. El problema es que hoy así está planteado en la reforma constitucional. Sale. Gracias. Gracias.